Bueno, pues es el primer ejercicio de Excel, utilizando tablas automáticas con Excel y fórmulas con Excel. Bueno, vamos en primer lugar a realizar una lista de, en un ejemplo de personal docente, vamos a hacer una lista de integrantes de nuestra institución. Ahorita los datos que ustedes van a ver solamente van a servir como ejemplo. Vamos a realizar una hoja que es el nombre que se le da al lugar de trabajo en cada uno de los libros que son los documentos de Microsoft Excel. A la hoja le vamos a dar el nombre de general y vamos a desarrollar 4 hojas más, copiando la misma lista de elementos, la misma lista de compañeros o de personal en una hoja que se va a llamar académicos, otra hoja que se va a llamar formación, otra hoja que se va a llamar materias y financiero. En la hoja académicos vamos a solicitar o a insertar información de cada uno de los elementos, de cada uno del personal con su carrera, su cédula, su área, si está titulado o no y si tiene un posgrado, etcétera. Podemos aumentar más detalles a esta tabla. En formación, estamos utilizando el número de horas de cursos de actualización y formación de cada uno de estos personal. Vamos a utilizar el número de horas que ha hecho en COSDAC, que ha hecho en su plantel, que ha hecho de manera independiente. Vamos a poner una columna de otros y vamos a poner una columna de total de horas. En materias vamos a colocar el número de posibles reprobados que tengan por disciplina cada uno de los listados en este ejemplo, ¿sí? Coloqué las disciplinas y nada más el número de posibles reprobados en cada una de estas disciplinas y la última columna sería el total. En financiero vamos a poner el sueldo neto del laborante, vamos a poner puros ejemplos, el clave de cobro, una columna que se llama cooperación, ¿sí? Cooperación, vamos a poner aquí bien, cooperación, ¿sí? Que son cooperaciones que va a dar para hacer los eventos como los desfiles y todo este tipo de eventos extracurriculares y el total. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a desarrollar. Ahora va a tocar el insertar los datos. Lo que queremos lograr es que en la tabla general automáticamente cada uno de los datos se coloquen por sí solos. Para eso tienen que estar llenos todos los datos de todas las tablas anteriores. En académico, la columna que vamos a utilizar va a ser el de titulado. Es importante que estén en todas las tablas en la misma altura, en la misma posición, para que no haya ninguna, que no sea compatible la información de una tabla a otra. Deben de estar en la misma altura. También en formación ya tenemos, aquí vamos a utilizar unas fórmulas para calcular, para sumar las horas que tiene desarrollados su capacitación cada compañero. Para eso se hace una sola vez, siempre con el símbolo igual cuando se va a utilizar una fórmula, ¿sí? Y automáticamente ya tiene algunas fórmulas preestablecidas Excel, como la suma, ¿sí? Simplemente colocamos el indicio de la fórmula, le damos doble clic y nos solicita qué es lo que se va a sumar. Vamos a seleccionar una de las celdas de la fila donde está ese compañero y vamos a arrastrar hacia la derecha en los otros 3 datos. Le damos enter y automáticamente se hace el cálculo.
No tenemos que repetir la acción, simplemente arrastramos el puntero hacia la parte inferior y automáticamente se colocan las sumas de cada una de las horas de estos elementos, de estos datos. En materias vamos a utilizar ahora otro tipo de operación. Ya no va a ser suma, vamos a poner un promedio. ¿Sí? Promedio. Vamos a dar el promedio de reprobados que tiene con base a el número de reprobados de cada una de las materias. Por ejemplo, selecciono también la función de promedio y toda la fila, todas las columnas de cada uno de los elementos que tiene. Le doy enter y automáticamente se genera un promedio. Deben de estar los demás datos que no se van a utilizar en cero, perdón, en blanco, porque si se utiliza un 0 al promedio, se le va a agregar como que ese dato está siendo utilizado, ¿sí? Entonces no queremos utilizar ese dato, solamente vamos a dejar a los datos que tengan un número y eso se va a generar el promedio. En una materia de matemáticas tengo 6 reprobados y en una profesional, este docente tiene 2, pues son 8 reprobados, en promedio por grupo tendría 4 reprobados. Hacemos hacia abajo la fórmula y la repetimos, la copiamos con el mismo proceso anterior. Bueno, ahora vamos a hacer una fórmula que se utiliza mucho en la cuestión financiera, ¿sí? Para sacar algún tipo de porcentaje. Y bueno, no solamente en lo financiero, sino que en cualquier otra situación de porcentaje podemos utilizar este tipo de fórmula, ¿sí? Que es colocar, aquí vamos a poner este maestro gana 1,300 pesos, por ejemplo, ¿no? Y va a dar aquí una cooperación del 10%, ¿no? El total. Ok. Aquí estamos diciendo en esta tabla que el compañero fulano Elid gana 1,300 con una clave X y va a cooperar el 10% de su sueldo. ¿Cómo podríamos ahí sacar la, el dato de cuánto cooperó exactamente este compañero? Es la cantidad para hacer el por es el asterisco 0.1. Muy bien. Ya tengo la fórmula. Entonces, para sacar el porcentaje de una cantidad, ¿sí? Yo puedo utilizar esta fórmula, ustedes podrían emplearla de manera diferente. Utilizo el dato, el dato que tengo original, porque son los 1,300. Obviamente el 10% es igual a multiplicar la cantidad 1,300 por 0.1, es decir, 10 entre 100, ¿sí? Entonces ahí ya tendría aquí su cooperación de 130 pesos. Igual para otra cantidad más grande. ¿Sí? Simplemente las voy arrastrando hacia abajo y se van automáticamente generando, copiando la fórmula que tengo en primer lugar. ¿Sí? Acá puedo hacer un promedio, una suma, no sé, un promedio. Simplemente voy llenando los datos.
Cuando no tenemos datos, nos va a aparecer una opción de que no hay datos para poder calcular. Por eso aquí nos aparece esta lista de div. Sí, es que no se ve qué es lo que hay dentro de esta fórmula, porque no hay datos aún que calcular. Bueno, vamos a finalizar ya. Vamos a llamar los datos de cada uno de los elementos que necesito en en mi tabla general. En la tabla general voy a utilizar el símbolo igual, ¿sí? Y me voy a posicionar en titulado de académicos, ¿sí? En la otra hoja, ¿sí? Voy a el dato y le doy en titulado. Y automáticamente se coloca, ¿sí? Ya no necesito hacerlo dato por dato. Con el primer dato, arrastro hacia la parte inferior y se me va a ir colocando la información que está dentro de la otra hoja. Lo mismo para formación. Necesito las horas de formación. Le coloco el símbolo igual. Me dirijo a la hoja de formación y voy a las horas totales de cursos de formación y tengo ese dato. En reprobación igual, me voy a materias, me voy al total y así con cada uno de los datos que voy a requerir. Y simplemente puedo seleccionar los 3 datos que ahorita llamé del docente elite y en la parte inferior izquierda arrastro para copiar las fórmulas o la invocación de los datos y automáticamente se llena toda la información.